Se lo dijimos el viernes al nuevo director del ICETEX, quien naturalmente pues acaba de llegar y quiere tomarse un tiempo para mirar la situación de ICETEX, pero los números no los va a poder cambiar. Los números para 2025 son absolutamente dramáticos. Él dijo que ya tenía confirmados con recursos propios 5.000 y aspiraba a conseguir otros 5.000. Es decir, 10.000 cupos del ICETEX. ¿Frente a cuánto? Frente a 63.000, que era la meta para el mismo año. Estoy leyendo un documento de la mayor gravedad. Es una carta abierta al señor ministro de Educación, al ministro de Hacienda, al ministro de Ciencias y Tecnologías, al nuevo director del ICETEX y al Congreso de la República. Los más de 200 exministros y exviceministros, rectores, asociaciones universitarias, exrectores, representantes estudiantiles, empresarios, organizaciones gremiales, sociedad civil, convocados por Contec y Diálogos del Futuro, y que suscribimos esta carta, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación actual de la educación superior en nuestro país y en particular del ICETEX. El inventario no puede ser más dramático. Quiero saludar al padre Harold Castilla. Él es el rector de la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto, quien es el vocero de las universidades del país. Padre Castilla, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio, a ti, a toda la mesa, y buenos días a toda la audiencia que nos acoge y escucha en este momento a través de la W. Muchas gracias por atender este llamado. Pues nosotros quedamos igual de preocupados que usted después de escuchar al nuevo director del ICETEX. Nos dio una entrevista, yo creo que fue el jueves o el viernes. Sí, fue cerrando la semana anterior, el jueves. Por ahí el jueves, y pues nos reconoció el número que aparece en su carta. Y además del número del ICETEX, ¿a ustedes les preocupa el panorama en general de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, el futuro de la educación en Colombia? Pero al final nos estrellamos con algo que la semana pasada repetimos una y otra vez. Es que se le acabó la plata al gobierno. Padre, ¿qué se puede hacer? Julio, sí, efectivamente, gracias. Creo que es una preocupación que no es solamente del sector de la educación superior en Colombia, yo diría, y me atrevo a decir eso, de todo el sistema en conjunto como sistema mixto de educación superior, de las distintas plataformas que hoy participan de esta preocupación y de esta apuesta realmente por pensar que sin educación es difícil que un país realmente encuentre la ruta de su desarrollo. La generación de conocimiento, Julio, hablando de ciencia, tecnología, innovación y de todo lo que significa ese sector educativo superior para Colombia, es clave para realmente su productividad y todo lo que puede significar el progreso de nuestras regiones, de nuestra nación. Y esa es la preocupación que tenemos. Efectivamente, si un Estado, si un país, si un gobierno no siente que esta tiene que ser su mayor preocupación, uno dice, Dios mío, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Dónde podemos encontrar la ruta de solución? Y esa es parte de la preocupación cuando pensamos en el ICETEX como un órgano que fomenta la educación en el país, la educación superior, y que fue creado por el doctor Betancourt en su momento, hace muchos años, pensando en esta instancia como oportunidad para miles de colombianos que han a través del ICETEX logrado su realización profesional y que han desarrollado sus familias y que le han aportado a Colombia. De verdad que yo creo que debemos pensar más en Colombia, debemos pensar más en lo que significa un país educado y una apuesta tan importante como lo es el desarrollo de una nación a través del conocimiento. Esa es la preocupación que tenemos. Un ICETEX que a lo largo de los años ha tenido la función de fomentar en este sistema mixto el poder acceder a la educación, el acceso a la educación superior
a través de este mecanismo. ¿Y cómo así que ahora no hay dinero para ello? ¿Cómo así que pasamos de 63.000 a 10.000 para el 2025? Sí, Creo que ahí tenemos una preocupación grande. mire, padre, ustedes han tenido la oportunidad de sentarse con el ministro de Educación anterior y el ministro nuevo. Los dos han planteado una reforma a la educación robusta en la que la universidad privada siempre ha tenido sus quejas. ¿Ustedes creen que el gobierno le molesta el sistema educativo mixto, el dinero que sale para la universidad privada? Yo creo que esa narrativa hay que, como digo yo muy coloquialmente, exorcizarla, porque en las universidades privadas de este país están estudiantes que ameritan también el fomento a la educación superior. Y yo creo que no se trata de hacer unas dicotomías que en principio para mí personalmente son falsas, porque ciertamente es el sistema mixto. La universidad pública y la universidad privada siempre han respondido de una manera directa a la necesidad de los estudiantes, al deseo de estudiar. Y nosotros aquí, en el sentido de que somos universidad privada, pues lo que hacemos es precisamente prestar un servicio público y ayudamos a que los 500 que se prometieron, los 500.000 que se prometieron pudieran realmente tener la posibilidad de alcanzarlos. Y es lo que finalmente no se ha logrado a lo largo de este año. Sí. Rector, yo quería preguntarle, ¿ustedes en qué fecha van a saber cuántas matrículas más o menos tienen a partir de eso del ICETEX? Pues realmente la promesa que se ha hecho es una promesa de 10.000 cupos para el 2025. Todavía no tenemos la certeza de que ese dinero está en función. Esta semana que pasó, se iba a ser la primera convocatoria del ICETEX, pues estamos esperando realmente que las transferencias y la realidad de esas transferencias se sucedan para que podamos pensar efectivamente en que vamos a tener esos cupos para el año 2025. Y además, otras, como yo digo muy coloquialmente también, las otras capacidades de posibilidad que tienen los estudiantes en el marco de este fomento, porque no es solamente el apoyo a la matrícula, sino también sostenimiento, que es parte de las necesidades que los colombianos también tienen para estudiar. Claro. Padre, recientemente el Minuto de Dios inauguró una sede universitaria en el sur, en una de las zonas más vulnerables de Bogotá, demostrando pues que la educación privada llega y también es función de la Fundación Minuto de Dios llegar a las zonas más pobres de Bogotá y del país. Pero la pregunta es, allí, ¿cuántas personas, por ejemplo, cuántos jóvenes están beneficiados con el ICETEX en este momento y si están al día en el pago de sus matrículas? Nosotros, efectivamente, Juan Pablo, gracias por la pregunta. Finalmente, Uniminuto es una institución que tiene toda la intención siempre de servir a los más necesitados y como tú lo indicas, pero son las 300 instituciones universitarias de Colombia, Juan Pablo, las que tenemos todo el interés de colaborar, de ayudar, de poner toda nuestra apuesta para que muchos estudiantes accedan a la educación superior y no se queden siendo los ninis de siempre, los que ni estudian ni trabajan. Y esa es la gran apuesta de hoy, de este país y del mundo entero. Y creo que eso es lo que todos estamos llamados a hacer. Uniminuto es una de las tantas, pero todas las instituciones públicas y privadas, y en este caso hablo también de las privadas, estamos haciendo la tarea. El estrato 1, 2 y 3 hace parte de nuestra gran apuesta por estudiar todos los días, Juan Pablo. Y yo sé que hay instituciones que dependen de su caja, depende de del fomento del ICETEX, porque muchos estudiantes están matriculados allí con ese dinero. Y por eso no podemos dejarlas al garete. Padre, esta situación, ¿ustedes ya la pudieron conversar con el ministro de Educación o han intentado reunirse con el presidente para expresar estas preocupaciones o las universidades públicas tienen las puertas cerradas a nivel del gobierno nacional? No, yo con el viceministro personalmente, con el viceministro de Educación Superior hemos conversado, él ha estado
muy interesado en apoyar, digamos, la consecución y la transferencia de estos recursos. Con el ministro, personalmente yo no me he reunido, pero con el viceministro Ricardo sí, y pues hemos buscado la forma, la manera de lograr llegar a esta... Pero padre, ¿usted ha buscado reunión con el ministro? Personalmente nosotros a través de ASCUN lo hemos pedido, realmente sí hemos querido dialogar con él, sí hemos pedido a través de la asociación de ASCUN y las demás asociaciones de hacerlo con él directamente. ¿Qué tanto depende el minuto de Dios del auxilio del gobierno? Nosotros, gracias a Dios, tenemos un porcentaje de ese fomento del ICETEX, pero no es tan mayúsculo como sé que para otras instituciones de educación superior y especialmente privadas sí hay una dependencia. Nosotros tenemos una cooperativa que fomenta el crédito educativo a nuestros estudiantes y logramos con ello pues atravesar las circunstancias difíciles en la variable económica de nuestros estudiantes para que puedan estudiar. Padre Harold Castilla, muchísimas gracias y que tenga una buena mañana. A ti, Camila, gracias, Dios te bendiga, y a toda la mesa, Julio, y a todos, gracias por la entrevista.